un muy buen día, que el Señor me los bendiga a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en este día en Hebreos, capítulo 9, versículos del 14, perdón, del versículo del 13 al 14, y dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerras rociados a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bien, hermano, el que está nacido de nuevo tiene que buscar a tener una fe firme, porque Dios es eso lo que quiere en nosotros, que no tengamos una fe que tambalee, una fe que se mueva de acuerdo a las circunstancias o en los momentos que vivimos. Esta fe firme no se deja llevar por las emociones o por lo que muchas veces dicta nuestro corazón, sino por lo que dice Dios. Vemos aquí que la palabra de Dios dice que en el tiempo de Israel, sabemos que cuando leemos esta carta estamos hablando del tabernáculo de Moisés, y en lo cual dice que si la sangre de los animales purifican al inmundo para la santificación de su cuerpo y de su carne, cuanto más la carne de Jesucristo, el cuerpo, la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todas y cada una de las obras muertas porque estamos en el mundo. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos en el mundo, por muy espectacular que nosotros la veamos, por mucho que nos erice la piel muchas veces y que nos asombremos de las cosas que nosotros podemos hacer, ya tú estás viendo ahorita mismo, mira la tecnología, obras, es una obra eso, la ciencia, las cosas como avance, pero dice Dios que es una obra muerta. Por eso digo, cualquier cosa que tú hagas en el mundo, a Dios no lo va a sorprender, porque son obras muertas que cauterizan incluso nuestra mente, que no nos da tiempo para Dios, que no nos rendimos a Él. Y Dios pide en nosotros un corazón limpio, una conciencia de acuerdo a la de Él. El que desecha la palabra de Dios es como un barco que naufraga en aquellas aguas. Un barco que ya ha perdido el rumbo, porque muchos escuchan la palabra de Dios, pero al no ponerla por obra es como un barco naufragando, sin brújula, sin mapa, que aún la noche es demasiado oscura para ver las estrellas y poderte dirigir por ella. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, hermanos, en el mundo vemos gente que hace cosas extraordinarias, tanto en lo natural, en la ciencia. Yo a veces digo, hay personas cómo mueven el cuerpo, hermano, y cómo hacen unos ejercicios que yo digo, wow, le digo, es sorprendente, es grande. Es más, muchas veces vemos cosas extraordinarias que nacen de gente minusválida, que tienen obras mejores incluso que las personas que tienen su cuerpo bien formado, que tienen su cuerpo completo, hermano, que han avanzado, que han estudiado, que se han esforzado y que demuestran ellos que a pesar que les falta un miembro en su cuerpo, a veces algunos más de un miembro, hermano, porque hay muchos que solamente viven con la parte del cuerpo nomás, que es el tronco, hermano, porque muchos no tienen ni brazos ni pies. Pero estas personas han podido salir adelante incluso en el mundo, porque hay cristianos también así, en esas condiciones. Pero en el mundo, y tú te asombras de esa persona en el mundo, wow, dice, mira cómo salió, mira lo que hizo.
Este científico Hawking creo que se llamaba, con el tiempo mira cómo se le puso el cuerpo y era una de las mentes más sabias del mundo, pero era un ateo. Pero los hombres estaban satisfechos con todas y cada una de las cosas que enseñaban, que daba, que descubría. Pero dice el Señor que son obras muertas. Porque aún estas cosas que nosotros utilizamos, las utilizamos para el bien, para la predicación de la palabra, para dar a conocer a Jesús. Aún estas cosas son obras muertas, hermano. Que esto no te salva. Por muy bueno que tú seas en el mundo, por mucho que te alabe el hombre, lo bueno que eres haciendo algo, a Dios no lo sorprendes con eso. Y muchas veces, por eso digo, somos incluso hombres en el mundo que son alabadores de hombre mismo. Cristianos que están sorprendidos y alabando al hombre en el mundo. Fíjate, hermano, que no sé si tú habrás escuchado de aquel muchacho colombiano que tuvo como 3 sueños y Dios le revelaba que iba a morir. Fíjate, Dios prácticamente ya hablando con él y tenía conocimiento cristiano, pero no venía a Dios. Y yo cuando le escuchaba, él contando sus relatos de sus sueños, los que había tenido, donde Dios ya le decía que iba a morir. Pero lo escuchaba hablar y decía palabras de calibre desadecuado, hermano. Palabras no adecuadas para una persona que está buscando de Dios. Insultos literales que se escuchaban. Y yo decía, este se fue abajo. Él puede haber escuchado la palabra de Dios, hermano. Pero yo digo, este se fue abajo. No importa que él, por eso le digo, hermano, al diablo no le importa que tú le estés agradeciendo a Dios. Porque nosotros en el mundo comúnmente dice, todos le dan gracias a Dios, hasta incluso hasta la virgencita le dan gracias. Y al diablo no le importa porque ya te tiene. Así mismo hay muchos cristianos que al diablo no le importa cuánto lo alabes, cuánto adores a Dios, cuánto lo glorifiques, cuántas veces sean puntuales, que nunca faltes en los cultos, no le importa si sabes que está en desobediencia. No importa que le vivas agradeciendo a Dios que te ha dado esa casa, ese carro, tal vez a muchos hasta una mansión le ha dado. Y le viven agradeciendo a Dios. Pero el diablo sabe que te tiene en sus manos. Es el caso de este hombre, y lo más triste de todo esto es que un hombre ayer estaba en la noche escuchando el TikTok y sale un hombre hablando de alguien muy famoso, porque son famosos, hermano. Dios no nos llama a ser famosos. Un famoso cristiano que yo cuando lo conocí hace más de 20 años que vino al evangelio y yo le escuché hablar. Yo dije, ¿pero qué es esto? Porque había gente que decía cuando escuchaba a este hombre, es que a mí me gusta escucharlo porque este me hace reír, este me hace gozar cuando yo lo escucho. Y yo dije, ¿qué le pasa a esta gente? Y yo lo empecé a escuchar un poquito más seguido a este hombre. Y me di cuenta que él preparaba, fíjate, y era recién nacido yo, que él preparaba los mensajes evangélicos precisamente para hacer reír a los hombres. Con esto te quiere decir que no es malo que un ministro haga reír a los hombres, sino que él prepare los mensajes para aquello. Y este mismo hombre que yo le llamo el bufón del evangelio, yo le llamo así el bufón, tiene como dije la otra semana, la mayoría tienen su casa, estos latinos, la mayoría viven en Estados Unidos. Tiene el Palacio de Cristal, con eso te digo quién es. Yo le llamo el bufón, el payaso. Este sabe lo que dijo de este hombre. Lo que tú escuchas en el mundo comúnmente. En el mundo se dice, cuando un futbolista muere, se fue. Y ya está formando parte de la selección del cielo. Se murió aquel cantante y ya está formando parte del coro de Dios. Yo no sé qué cantaba este hombre porque yo casi no escucho las redes sociales. Pero él dice que ya está en los brazos del Señor. Este hombre que ya está descansando en paz y que ya está en el coro
Ya está cantándole a Dios allá arriba. Mentira del diablo, hermano. Ese hombre está abajo. A menos, porque Dios es así, a menos que en el último momento, el último suspiro de su vida, se haya arrepentido, así como el ladrón en la cruz. A menos. Pero cuando tú conoces la vida de ese hombre, tú dices, se fue para abajo, hermano. Se fue porque se fue para abajo. Ahora solo Dios sabe. Si en el momento que él vio que la muerte ya le llegaba, le pidió perdón a Dios. Y estas son las doctrinas, estos son los asesinos. Estas clases de ministros son asesinos, son criminales, hermano. Son criminales, son asesinos del evangelio. Porque tú al saber eso, que viene una persona que vive, o sea, tú puedes vivir como te da la gana, entonces que igual te vas con Dios. Entonces yo por gusto estoy pasando aquí mi tiempo, hermano. Por gusto estoy predicando un evangelio de salvación. Por gusto estoy predicando la sangre de Cristo. Por gusto estoy predicando el amor de Dios. Si igual todos se van al cielo, hagan lo que hagan, hermano. Vivan como vivan. Porque piensan que ya solo al escuchar la palabra de Dios, ellos ya tienen acceso al cielo. Ya ganaron su boleto. Mas dice la palabra aún a los jóvenes, porque los jóvenes son duros de venir, hermano. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Salmo 119:9. Todos nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. Dios pide que todos guardemos la palabra de Dios. Eso dicen los salmos. Pero Cristo también dice que tenemos que guardar su palabra, que tenemos que atesorar su palabra. Yo le digo, hermano, porque estas son las clases de predicaciones que estamos escuchando de estos hombres, que son predicaciones motivadoras para el alma, que te la levantan. Y es por eso que yo digo que, es más, después escuché a otro que hablaba, no, pues tú tienes que ver una santidad, dice. Porque hay diversas clases de santidad. ¡Wow! Le digo, ¿cómo yo no sabía eso? Y comienza a decir, porque si tú te propones a estudiar doctor, tienes que ser un doctor santo. Ingeniero, tu ingeniería santa, tú tienes que... Hermano, yo digo, lo único que más o menos se acercó cuando dice que tenemos que nosotros presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso fue lo mejor que yo escuché. Y la gente sabe que estaba ahí. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Yo lo escuchaba y la gente sorprendida. Y digo, pero está mal. Hermanos, si nosotros nuestra vida, nuestro ser está formado por tres: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y cuando la otra vez hablamos aquí mismo que en esta regeneración nosotros tenemos que vivir una vida santa. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios? Que presente tu cuerpo como sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque ese es un culto, hermano, en el que tú vivas tu vida dando a conocer a Dios, dando un buen testimonio de lo que tú eres. Tú estás haciendo un culto a Dios. Hermano, lo hablé en esta misma serie. Tú estás haciendo un culto a Dios. Por eso dice el Señor, dice, por causa de ustedes mi nombre es blasfemado. Pero cuando tú estás haciendo un culto a Dios, tu vida diaria es un culto a Dios. Que no es precisamente cuando vas a congregarte, sino es tu vida diaria. Es un culto a Dios porque estás haciendo un sacrificio para Dios. Y tienes que vivir santo. Estas tres partes de tu vida, de tu ser, tienen que ser santas en tu cuerpo, en tu alma y en el espíritu. No sé por qué buscan tanta santidad. Entonces yo decía de mis pobres, esos pobrecitos que están en la calle, que nunca han estudiado, pero que buscan de Dios, que saben de Dios, pero como no tienen profesión, no viven una vida santa ellos.
Y muchos me dirán, no, es porque tú tienes que entender. No, las cosas se las dice clara, hermano. Más que todo, si tienes tanta elocuencia, presenta bien el mensaje de Dios. Santos tienen que vivir todos nosotros, sin importar si eres profesional o no eres profesional, hermano. Porque Dios no te va a estar preguntando por tu profesión, porque tu profesión te puede apartar de Dios. Porque muchos piensan que Dios aprueba el esfuerzo que ellos hacen por salir adelante. Pero le preguntaste a Dios si verdaderamente Él quiere eso. Si a veces a nosotros le pedimos, hermano, nosotros le pedimos a Dios muchas cosas y Él nos las niega. Y es donde muchos dejan a Dios, se apartan de Dios, cuestionando a Dios. ¿Por qué? Si yo te sirvo, si yo hago esto por ti, yo me esfuerzo por ti, pero tu corazón, ¿cómo está? Debes notar algo aquí en las cosas de Dios, que Dios es el único que nos conoce. Con esto te quiero decir que ni ti mismo te conoces. Tú no te conoces, porque engañoso es el corazón. ¿Cuándo tú te vienes a conocer? Mira, hermano, hay muchas maneras de conocerte ti mismo, en el sentido de que, fíjate, a veces tú nunca practicas algo, nunca estás enojado, pero cuando viene la prueba, el dolor, la angustia, la desesperación, sale tu verdadero yo, donde la gente te ve y te asombra. ¡Wow! ¿Qué pasó? Don Gregorio, ¿por qué hace eso, don Gregorio? Pero usted nunca ha sido así. Es porque eso estaba dentro de él, porque eso estaba dentro de su corazón, y porque eso lo está manifestando en el momento que se le apareció la angustia, el hambre, la desesperación, la ira, porque lo hicieron enojar. Salió el verdadero yo. Por eso cuando la gente a mí me dice, si yo te conozco, yo sé quién eres tú. Digo, pero si ni yo mismo me conozco y tú dices conocerme a mí. Cuando tú veas una reacción de alguien que admira o alguien que tú sabes que se porta recto delante de los demás, pero que viene la prueba y cambia, es porque eso estaba en su corazón. Mira a los borrachos, hermano. Yo te voy a decir, los borrachos, muchas veces cuando están lúcidos, ellos son amorosos, son buenos, se portan bien. Pero cuando se toman unos tragos sale el verdadero yo de ellos. Hay uno que se convertía hasta en gato, hermano, que se trepaba a las paredes a buscar chicas que nunca le habían ni siquiera guiñado el ojo. Yo me crié en un barrio así, hermano, viendo gente que no era, haciendo cosas que nunca le había hacer. No solamente cuando estaban borrachos, sino incluso cuando estaban lúcidos. Por eso es que Dios quiere cambiar nuestro corazón. Engañoso es el corazón. ¿Quién no conocerá Jehová? Dios. Porque fíjate, dice las Escrituras que cuando Él venga, aún las cosas ocultas las va a sacar a la luz y sacarlas. Por eso dice el salmista David dice, perdóname hasta de los pecados ocultos. O sea, los pecados que Él no sabe que hay en Él, hermano. Esto, como yo dije, el venir a Cristo no es un juego, hermano, de ir todos los días a congregarte, sino que tu vida diaria refleje la vida de Dios. Siempre digo esto, a veces yo quisiera tal vez ser como esos predicadores emocionalistas. Yo quisiera ser para emocionarlos siempre, pero lamentablemente no es así, hermano, no puedo. Y muchos dicen, porque tú eres serio, es que, hermano, no, ¿tú a dónde tú lo ves reírse a Cristo en la Biblia? ¿Dónde tú lo ves que Él se goza? Lo único que Él dice, dejar que los niños vengan a mí, me supongo que ahí se reía, porque eran personas inocentes. Pero cuando tú lo ves a Cristo, tú muchas veces cuando Él predica, tú no lo ves así gozándose. Es lo que decía, que se sentía bien cuando la gente hacía la voluntad de Dios.
Ahí se sentía bien. Pero yo no veo a un Cristo riéndose, gozándose. Porque tú vas a ver, Pablo lo dice, Pedro lo dice, los apóstoles lo dicen, hasta en el Antiguo Testamento tú ves como todo esto. Pero Cristo no, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él es la esencia de Dios aquí en la tierra. Con esto no quiere decir que yo no me río. Yo también me río. Yo también a veces me hago mis chistes amargos, hermano. Que muchos no lo aceptan porque soy del mundo. Porque son del mundo, ellos no aceptan lo que yo... Parece mentira, hermano, que hasta a ese extremo se llega. Que cuando tú estás en el mundo y haces un chiste y estás en el mundo, la gente no se te ríe. Pero cuando viene otro que hace el mismo chiste, tú lo vieras como se ríen. Yo digo, pues sí, es lo mismo. Hay hasta chistes de estos chistes mismos que salen en la televisión, que uno lo hace y nadie se ríe. Viene otro y lo hace y todo el mundo se ríe. Porque están viendo tu condición de cristiano que eres. Porque piensan que nosotros no debemos hacerlo. No, sí, lo hacemos de vez en cuando, hermano. Pero yo te digo a la situación que se vive, en las condiciones que se viven. No puedes vivir así, hermano, que vivas siendo un hombre emocionalista, que solo te anden tocando el alma, hermano. Esas condiciones yo cuando estaba buscando a Dios, porque estaba buscando de Dios, literalmente estaba buscando a Dios, quería saber quién era Dios y fui a parar incluso hasta pares de sufrir. Donde yo dije, pero esto no es así, yo los confronté a ellos recién, pero esto no es así, porque yo no había recibido a Cristo. Pero sin embargo los confrontaba, le hacía ver a ellos que estaban mal. ¿Quién me enseñó? Nadie. Porque yo todavía no recibí a Cristo. Porque, ¿qué le quiero decir? Que en estas iglesias de Padre Supremo también es el mismo movimiento que hay hoy en día hay en las iglesias. Y yo veía gente llorar ahí en Padre Supremo, lo veía llorar. Y yo cuando llegué a la iglesia, este mismo capítulo yo lo vi en otro lado, decía yo. Porque son emocionalistas. Muchos piensan que la presencia de Dios está en los que muchos gritan, en la mucha euforia que tú tienes en la iglesia, hermano. En los espectáculos que tú haces, en los movimientos que haces. A veces el que más grita es el que tiene más unción. Y no es así, hermano. Este hombre también decía que tú, cuando vas a la iglesia, vas a buscar la presencia de Dios. No, hermano. Tú buscas la presencia de Dios cuando te quieres parecer a Cristo. Tú buscas la presencia de Dios cuando tú obedeces a Dios. Ahí estás buscando, por eso somos un culto racional. Sabe lo que estás haciendo. Porque en el cuerpo santo vas a servirle a Dios. En el alma tienes que alabarlo. En el espíritu lo adoras. Por eso dice él que está buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y verdad. ¿Por qué dice? Porque hay adoradores falsos dentro de esta iglesia, que lloran, que gimen, que andan por los suelos. Pero dice el Señor que son falsos. ¿Por qué son falsos? Porque su vida fuera de la congregación no demuestra lo que demostraron dentro de la congregación. Son falsos, son hipócritas, hermano. Tú sabes que lo primero que ve Dios en nosotros es nuestro corazón. Es lo que tienes dentro de tu corazón. A Él no lo vas a sorprender que te alabo, te adoro, te glorifico. Tú te das la gloria, Señor. Tu corazón no habla, sino es tu boca. Eso lo dice Isaías 14, 13, 29, 13. No, 13, 29, por ahí sí ya me equivoqué. Pero por ahí está, hermano. Que se acercan solamente con la boca. Aun cuando hay una entrega a Dios, cuando uno rinde su vida a Dios, lo primero que Dios está viendo es tu corazón. Cómo está, si verdaderamente se ha rendido a ti. Por eso es que tú ves iglesias, hoy en día, como iglesias en las iglesias, pero son gente convencida por el hombre.
Que no han, esta gente incluso de que se entrega a Dios, pero no ha entendido el mensaje de Dios. Tal es el caso que ellos mismos le dicen, repita conmigo. Haga la oración de fe, repite conmigo, una oración mecánica que ellos se la ponen en la boca, pero en su corazón no. Cuando Dios lo primero que ve es este corazón, cómo se encuentra. ¿Qué es lo que tenemos en este corazón? Tú ves aquí, ¿quién limpia toda esta vida mundana que tenemos? Es solo la sangre de Cristo, hermano, que hace una regeneración de dentro para afuera, para que los pongas afuera. Por eso, vuelvo y repito, ve Él nuestro corazón, porque quiere regenerar las cosas de aquí adentro, desde este corazón que se encuentra completamente hecho pedazo. No soy yo que lo digo, hermano. Miren una de las cartas de Tito 3:15, 1:15 dice así. Tito 1:15 al 16 dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y tú ves a estos hombres cómo se presentan, hermano. Este hombre que te digo, que dice que ese hombre se fue al cielo, dice, se fue al cielo, está con Dios. ¿Cuánta gente no querrá parecerse a este hombre? Al que se murió primeramente. ¿Por qué? Porque lo presentó un hombre y dice, ya está en el cielo. ¿Qué dirá la gente del mundo? Incluso los de la iglesia. Entonces, podemos vivir así. Tal vez hasta sin congregarnos. Peor, hacer un culto en nuestra vida personal para Dios. Podemos vivir así. Estos profesan a Dios. Pero ¿cómo lo niegan? Con sus hechos, con sus palabras, con sus mensajes, con sus consejos. ¿Cuántos quieren parecerse hasta él mismo, hermano? Porque la gente está tan amargada en el mundo que él tiene que hacer chistes en el púlpito para que la gente lo siga. No han tomado en serio nada de lo que la Escritura dice, nada de lo que Dios quiere con nosotros, hermano. Por eso digo, estos son fanáticos del Evangelio y Dios no quiere fanáticos. Dios quiere gente hacedora de su palabra, gente que camine conforme a su voluntad, gente que se deje transformar por Él, no por el hombre. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 57, versículo del 15 al 16, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y en el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Una de las cosas que tú estás viendo aquí que dice Isaías, da a entender el Señor que Él es en la eternidad. No dice que habita en la eternidad, sino que es la eternidad. Donde dice Él que va a estar con los quebrantados. Es más, la palabra de Dios dice que un espíritu contrito y humillado, Él no va a permitir que siga así. Él no va a aceptar.
Y es que a veces, para que ese corazón, ese espíritu contrito y humillado llegue a Dios, tiene que haber pasado algo, hermano. Por eso, a veces los quebrantamientos duelen, hermano. Yo te lo digo personalmente. Los quebrantamientos duelen cuando viene una mala noticia, ya sea de un familiar, de las cosas que no te salen. Pero muchas veces Dios tratando con nosotros. Porque cuando tú estás todavía en la vid de Dios, pegada a la vid de Dios, Él va a tratar contigo. El trato tal vez te va a doler, pero te va a ayudar a crecer. No es como muchos dicen que tenemos que pasar light. Hermano, hay mucha gente, como digo, en el Medio Oriente, en Corea del Norte, en los países musulmanes cristianos que las están pasando completamente mal. Y la verdad que yo a veces digo, Señor, yo sé que ellos la están pasando mal. Yo no estoy pasando por ellos. Pero si algún día a mí me toca, Señor, solamente fortaléceme para soportar todo lo que están pasando estos hermanos allá. Cómo están siendo muertos muchos de ellos. Y no una muerte así nomás fácil, hermano, sino que lo están siendo torturados. ¿Y nosotros qué hacemos aquí? Tenemos la libertad de predicar un evangelio, de mostrarlo al mundo. Por eso tú que estás allá, aprovecha tu momento. Porque tal vez llegue el momento donde se acerque la tribulación, donde vamos a tener que correr como están estos hermanos cristianos allá en estos países de África, el Medio Oriente, en Asia, donde no aceptan el cristianismo. Es más, no sé si será verdad que muchos hasta los están matando. El presidente mismo está diciendo, mátenlos, o los llevan a trabajo sumamente forzado. A veces yo pienso, a veces no me dejo llevar por todo lo que se dice, porque ellos llegan a decir que hasta se meten con su familia aunque no sean cristianos también, que también son castigados solo por alabar a Dios. Sé que algún día va a pasar esto, hermano, en nosotros, pero la palabra de Dios dice que hasta nuestros padres, nuestros amigos, nos van a vender. No, si yo no soy. Allá está. Él es. O sea, te van a ir a buscar y ellos mismos te van a entregar. Tu familia. Va a pasar eso en algún momento, pero cuando Él es original. Y ¿sabes qué? Esta gente de este evangelio que hoy en día escuchamos, no saben eso, hermano. No está siendo preparada para eso. Ahí es donde les van a reclamar a Dios. Ahí no se van a ir en contra. La Biblia lo dice en Mateo 24, que se van a reclamar y se van a entregar unos con otros, que le van a reclamar al mismo ministro que está ahí, les van a reclamar. Yo creo que al predicar este evangelio, a mí no me vas a reclamar nada, porque como he dicho en otras predicaciones, no se trata de que haya una iglesia perfecta. Se trata de una doctrina sana, limpia, y que tú lo obedezcas. Y hay muchas denominaciones que de veras predican esta doctrina sana. Un poco de equivocaciones sí veo, pero la doctrina está sana. Sigue sana, no está podrida, por decir así. Pero hay otros que ya están muertos, hermano, que ya son cadáveres. La Biblia lo dice, váyase al Apocalipsis, tú crees que estás vivo, estás muerto. Ah, sí, pero has olvidado tu primer amor a Cristo. Aquí estoy a la puerta y llamo. Ya no está Cristo ahí. Porque las predicaciones, las palabras, las enseñanzas, los consejos están matando. Están sacándote de comunión con Dios. Jeremías 6, del 16 al 19, dice lo siguiente. Así dijo Jehová, paraos, dice, en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Ahí están los rebeldes. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Fíjate una cosa, no está diciendo las obras de tus manos, sino el fruto de tus pensamientos. También te va a cuestionar Dios. Lo que tú pienses. Ahora, tú estando en el lugar que estás, pregúntate cuál es tu pensamiento. ¿En quién estás pensando o en qué estás pensando? ¿O en qué estás maquinando? Solo el hecho de eso va a haber un juicio de parte de Dios. Eso te está diciendo, pero dice, no escucharon. Puso atalayas, pero no escucharon. Y eso te lleva a no escuchar. Fíjate, muchos quieren ser alzados al sonido de la final trompeta, que es la venida de Cristo para recoger a su iglesia. ¿Estás escuchando el sonido de la trompeta? ¿La estás escuchando? Si no te escuchas, mira, esta es la predicación que nosotros damos. Este es el mensaje de justicia, de salvación que nosotros te damos. Este es el mensaje de corrección para que no camines zigzagueando en esta vida. Para que no mires ni a diestra ni a siniestra, y peor que retrocedas a ver las cosas que dejaste atrás. ¿Estás escuchando la trompeta de Dios que te está diciendo hasta cuándo? ¿Tú piensas que yo soy de las personas que yo me estoy ideando estas cosas cuando te estoy leyendo de la palabra misma? Es que muchos hermanos, como yo les digo, muchos no saben incluso que tienen que vivir en santidad. Cristianos no saben que tienen que ser santos. Eso se lo acepto al mundo, hermano. Porque yo le digo al mundo, ¿sabes que yo soy santo? Ellos se quedan así anonadados. Yo soy santo, le digo. ¿Y qué hago? Estoy perfeccionando mi santidad. Porque eso es lo que pido Dios, que perfeccionemos nuestra santidad. Por eso, el apóstol Pablo nos llama santo. Ahora, peor la divinidad. ¿No saben que la divinidad es lo mismo que decir ser santo? Porque, mira, fíjate, la divinidad muchos cristianos ni la hablan. Divino, mi Cristo amado, el único divino. Pero la palabra de Dios dice que Él te da la palabra, Él te da la enseñanza, Él te da todo lo de Él. Él te da el Espíritu Santo, que todo lo oculto de Dios lo sabe, te lo da. Y cuando te da esto, te está dando, te está diciendo que tienes que ser partícipe de su divinidad. Eso dice la carta de Pedro. Y se ven lejos de esa divinidad. ¿Sabes por qué? Porque no la viven, porque no la escuchan siquiera. Para muchos no está ni en el diccionario bíblico. Para muchos es nueva esa palabra. Para muchos es inalcanzable. Pero Dios nos la sirve a nosotros a través de su Espíritu Santo. Nos la sirve a través de su palabra. Es que no soy Dios, sino Dios es el que habla a través de nosotros, hermano. Qué penoso que muchas veces nosotros estemos viendo solamente a un hombre que está parado ahí, que es el charlatán que está parado ahí. ¿O acaso no dice? Eso dice Primera de Pedro, del 3 al 4, dice: como todas las cosas que me pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El 4 dice así: porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y gratísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción.
Que seamos partícipes de su naturaleza divina. ¿Y cuál es la naturaleza divina de Él? Es el santo. Dios no te llama a que seas solamente un espiritual. Ay, gente que vuela, que se está alzando. No, no. Te está dando como decir la personalidad de Dios. Aunque Dios no es una persona. Como muchos dicen por ahí. Que Dios no es una persona. Porque las personas tienen alma y Dios no tiene alma. Aunque Él habla del alma para congraciarse con nosotros, para que lo entendamos a Él no tiene alma. Porque las almas son creadas. Ya vimos en Isaías 57 que estábamos leyendo, del 15 al 16, dice, porque yo he creado las almas, dice. La alma es creada por Dios. Pero el espíritu no, el espíritu viene de la eternidad. Y tú vienes y formas parte porque tú tienes espíritu. Y ese espíritu es de Dios. Siendo Dios el Padre de los espíritus, viene por sus hijos. Y para venir por sus hijos, tú tienes que participar de la naturaleza divina de Dios. Es que yo no me la estoy inventando, hermano. Porque yo veo muchos neófitos en el evangelio, hermano. Gente que tiene años en el evangelio. Y que no han entendido esto. Vive la santidad de Dios como Dios te manda, no como el hombre te le enseña. Y Dios viene y quiere un hombre regenerado, un hombre nuevo. Decir hombre, decir vivir en el alma, no, decir Dios quiere que vivas en el espíritu. Es como una succión. Hermano, tú te puedes imaginar que Cristo, estando en la cruz, le dice al ladrón, te digo que ahora estarás conmigo. Pero Cristo se fue al infierno a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿cómo le dijo? Muchos dicen, ¿cómo que le dijo a... ¿Cómo que le dijo al ladrón, estarás conmigo? En el espíritu. Porque el espíritu no fue allá, fue en el alma. Y tú dirás, pero ¿cómo es eso? Porque Dios es Dios, hermano. ¿Cómo es posible que pase eso? Porque Dios es Dios. Fíjate que del espíritu de Moisés, compartió para 60 varones de Dios. Del espíritu de Moisés. Míralo a Elías, le dio doble porción a Eliseo de su espíritu. Y es que no entendemos quién es Dios todavía. Por eso, hermano, a veces yo me meto en las redes sociales y veo gente que está hablando y está viendo los aparentemente errores de Dios para cuestionarlos. Y yo hasta a veces, yo mismo cuando lo estoy viendo, me pongo, oh, sí, no, ¿cómo respondería esto? Si yo que estoy aquí, ¿qué será de la gente que no está leyendo la Biblia? ¿Cómo le va a responder ellos? Porque están viendo todo lo que Dios dice, hermano, pero es para cuestionarlo, para contradecirlo, porque no son de gente del mundo más que todo. Y yo le digo, bueno, esto es esto así, dentro de mí digo, esto es así, está fácil. El problema es para aquellos que leen y no entienden, para aquellos que leen y no tienen su maestro, para aquellos que leen y no tienen un ministro rendido a los pies de Cristo. El problema es para ellos, hermano. El problema es para estas personas que no están regenerando verdaderamente a los hombres aquí en la tierra, que no están haciendo de los hombres una nueva criatura, hermano. Porque tu alma tiene que ser santificada y vivir en el Espíritu. La palabra de Dios te invita a que andemos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu. Es como una succión entre el alma y el Espíritu, uno solo. Que no haya diferencia. Pero ¿cómo van a venir, hermano? Si hasta a mí, la gente me acusa, hermano.
La otra semana me acusaron, me dijeron de todo. Y yo solo le dije que Dios tenga misericordia de ti. Y me dijo cosas, pero si yo no he dicho eso. Pero ¿cómo es posible que una de las cosas que me dice que yo predico y enseño para que la gente se parezca a mí? Y yo digo, ¿qué le pasa a usted? Le digo. ¿Cuándo yo he dicho eso? Yo tengo como más de 200, 300 videos grabados, le digo. ¿A dónde yo he dicho eso? Y casualmente la otra semana estaba diciendo eso: no pongan los ojos en los hombres ni en mí. ¿Cómo es posible? Fíjate, tanta es la amargura que tienen esta gente. Y así me acusó de otras cosas. Yo no quise entrar en detalle. Es más, no me fui ni enojado. Me bajé del carro y le dije que Dios tenga misericordia de ti. Y me bajé del carro no porque yo quise, sino porque no, ahorita vamos acá y te dejo allá, no mames. No, le digo, aquí me bajo, tranquilo, aquí me quedo. Y yo no lo insulté, no me enojó, solo le dije que Dios tenga misericordia por todo lo que estás diciendo a mí. Y me bajé y me fui. ¿Y sabe qué? Yo me fui tranquilo, no me fui enojado. Yo no sé si él quedó enojado ahí, hermano. Porque yo no tengo tiempo para... Yo no le voy a dar gusto al diablo de enojarme de esa manera. Yo me puedo poner triste. Yo puedo ponerme mal, hermano. En mi personal. Me puede estar doliendo por dentro. Pero entregando mis cargas, entregándosela a Cristo. Presentándosela a Cristo. Y es que así hay gente, hermano, que cuando no tienen argumento, no tienen palabra, y yo le digo: Señor, cuida tus ovejas, porque sé que es un ministro. Sé que es un ministro. O al menos eso él dice. Pero sus acciones, su modo de ser, digo, no lo es. Yo personalmente, yo le pido perdón al Señor, perdóname, Señor, pero él no lo es. Y si no lo es, haz que sea verdaderamente un ministro. Porque no solamente el problema es con él, sino con la gente que él está dirigiendo. Tiene buenas intenciones, hermano, pero de buenas intenciones no puedes llegar a congraciarte con Dios. Esto no es de buenas intenciones, de lo que tú tienes en tu corazón. Esto tampoco es del egocentrismo, del yo. No es de lo que te dice tu corazón, sino de lo que Dios te dice. El evangelio no puede estar formado de buenas intenciones, porque si es de buenas intenciones, miren las consecuencias en la cual ahorita se encuentra, en estos momentos se encuentra la congregación, la grey de Dios. Cada cual hablando diferente idioma, porque cuando tú hablas de denominaciones es un idioma diferente, hermano, donde cual tú no te entiendes. ¿Tú crees que yo vivo una vida de hipócrita? Que aquí soy y después que dejo este micrófono, salgo de aquí, ya no soy el que dije que soy. No, yo sí lucho por ser lo que predico, lo que hablo, lo que transmito. Esto no quiere decir que no me sienta alejado de Dios en algún momento, porque así nos sentimos muchas veces nosotros, como que Dios no está, como que Dios no nos apoya. Pero sabemos que Dios está ahí. Sabemos que Él está pendiente. Sabemos que Él está en todos lugares. Mira lo que dice 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu también. Fíjate. Perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Le acabamos de hablar que nosotros somos santos. Pero ¿qué tienes que hacer en medio de esa santidad? Es que no quedarte parado ahí, sino que tienes que perfeccionar la santidad. Porque eso es lo que te está diciendo el apóstol Pablo. De todo espíritu, hermano. Así que sánate de ese espíritu de tu pastor que tienes ahí, porque eres idólatra y quieres ser como él.
Y que Dios te libre de querer ser como tu pastor. Los pastores tienen que ser ejemplo a seguir en el sentido que siguen a Cristo. Pablo sí se expone y dice: sé imitador de mí como yo de Cristo. Pero no te está diciendo que te parezca a Él. Por eso te está terminando de decir: como yo a Cristo. Porque el fin de la imitación a Pablo es que imites a Cristo, no al hombre. Porque si yo transgiverso esta palabra, o tal vez muchos ya la han transversado, que Pablo está diciendo que quieren que lo imiten a él y Cristo. No, él está diciendo el fin de la imitación hacia él es Cristo Jesús. Porque si no dijera él, imítenme a mí, y se acabó, porque termina diciendo Cristo. Y Dios quiere verdaderos imitadores de Cristo aquí en la tierra. No imitadores de hombres. A mí se me dolió lo que este hombre me dijo, hermano. Porque ¿sabe qué? Me está diciendo que soy un usurpador. Me dio a entender que era un ladrón. Me dio a entender incluso que era un apóstata. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que yo les doy, él no las escucha. Porque aún cuando yo se las enseño y se las digo, él tiene que ir a las redes sociales a ver si alguno apoya. Muchas veces, sí, tienes razón, y lo demás. Solo porque las redes sociales te lo dijeron. Pero yo te estoy hablando a través de la Escritura. Escrito está. Te estoy hablando a base de escrito está. Porque esa fue la lucha del diablo con Jesús cuando estaba en el desierto. Esos 40 días sin haber comido Jesús. Su lucha, su pelea fue: escrito está. Escrito está. Y yo así te hago, hermano. Escrito está. No quiero que te parezcas a mí. Quiero que te parezcas a Cristo. Tal vez no soy un hombre a imitar que persigue a Cristo, que sigue imitando a Cristo. Pero yo sé que hay muchas personas en este mundo que pueden ser muchísimo, pero muchísimo mejor que mí. Es más, hermano, yo deseo incluso encontrarme con gente que sepan más que mí. ¿Para qué? Para aprender de él, hermano. Porque la comida, mientras más rica, más te la comes tú. No puedes ser un cocinero egoísta, hermano. Que solo estoy alabando lo que yo cocino, lo que yo preparo. Sabiendo que el discípulo que está al lado también está preparando comida, Dios le está enseñando. No puedo andar tras las envidias del progreso espiritual de nadie. Lo que tengo que hacerme es gozarme de que alguien esté creciendo y que yo esté aprendiendo de él. Porque si me ha tocado de mucha gente cuando sí, eso está interesante, está bueno. Me ha tocado decir estas palabras. Eso yo no lo sabía. Cristianos, yo no estoy. Yo sé que no voy a sentir envidia si voy a tener un discípulo mejor que mí. Porque ese es el propósito. Porque yo no soy mejor que Cristo. Y si no soy mejor que Cristo, sé que van a haber hombres mejores que mí. Amén. Cristo los ama, yo también los amo, hermano. Llegó la hora. Fíjense, hermano, que una de las cosas que yo he dicho, ya vengo años diciendo esto, que un año se va más rápido que el otro. Y tomen en cuenta todas estas cosas. Un año se va más rápido que el otro. O sea, este año se va a ir mucho más rápido que el otro. ¿Y sabe por qué lo hace Dios? Porque nos ama, Señor. Por causa de sus escogidos, el tiempo se acortará. Y estoy sintiendo este tiempo, este año, que se está yendo más rápido que el otro año. Por eso dice las Escrituras que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Cristo te ama, yo también te amo. Cuídate mucho, amén.